Mi esposa olvidó cerrar su sesión en mi computadora, y lo que encontré me hizo cuestionar todo mi matrimonio. Nunca pensé que sería ese tipo de hombre. El que revisa. El que duda. El que se queda mirando una pantalla sin saber si quiere confirmar lo que sospecha. Llevo 14 años casado con Laura. Tenemos una hija de 9 y un hijo de 6. Una casa con jardín pequeño. Un perro que nadie recoge cuando hace desastres excepto yo. Una vida normal. O eso creía. Todo empezó un jueves por la noche. Laura estaba preparando una presentación importante para su trabajo. Su laptop se quedó sin batería y me pidió usar la mía mientras yo bañaba a los niños. Nada raro. Siempre hemos tenido acceso libre a nuestros dispositivos. Nunca hubo secretos. Al menos, eso pensaba. Después de que terminó, dejó mi computadora en el escritorio. Yo la abrí más tarde para terminar unos pendientes del trabajo. Y ahí estaba. Su correo abierto. No iba a revisar nada. No soy de esos. Pero había una notificación emergente en la esquina inferior. Asunto, no dejo de pensar en lo de anoche. El remitente no era un nombre femenino. Era Andrés G. Mi primer pensamiento fue racional. Debe ser un compañero de trabajo. Tal vez una broma interna. Tal vez estoy exagerando. Pero mi estómago se tensó como si mi cuerpo ya supiera algo que mi mente no quería aceptar. Hice clic. El mensaje no era largo. Sé que dijimos que debíamos mantener distancia, pero después de lo que pasó, fingir que solo somos amigos me está matando. Sentí que el corazón me latía en los oídos. No encontré fotos. No encontré nada explícito. Pero encontré meses de conversaciones. 6 meses. Mensajes diarios. Cafés de equipo. Reuniones que ahora tenían sentido. Y lo que más me dolió no fue leer que decía te extraño. Fue leer cómo hablaba de mí. Nunca fue cruel. Nunca me insultó. Pero me describía como predecible. Como seguro. Como el papá perfecto. Nunca como el hombre que le aceleraba el corazón. Nunca como el que la hacía sentir viva. En un mensaje escribió. Él es un buen hombre. Pero contigo me siento yo. Esa frase me rompió. Porque yo también me sentía yo, con ella. Cerré la laptop. Me quedé sentado en silencio en la oscuridad del comedor. No grité. No lloré. No la desperté. Hice algo más frío. Tomé fotos con mi teléfono. Capturé cada conversación relevante. No sabía si era para enfrentarla. Para protegerme. O simplemente para probarme a mí mismo que no estaba imaginando cosas. Esa noche dormí a su lado. Ella se acomodó sobre mi pecho como siempre. Y yo miré el techo pensando en cómo alguien puede estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. A la mañana siguiente me besó antes de irse. Te amo, dijo. La miré. Y por primera vez en 14 años, no supe si esa frase era verdad. Lo que decidí hacer después no fue impulsivo. No fue dramático. Fue silencioso. Y probablemente fue lo que terminó de cambiar todo. No la enfrenté. Sé que muchos lo habrían hecho. Pero algo en mí necesitaba entender antes de reaccionar. Si había aprendido algo en 14 años de matrimonio, era que las decisiones impulsivas dejan cicatrices más profundas que las mentiras. Durante los siguientes días actué normal. Demasiado normal. Preparaba el desayuno. Llevaba a los niños al colegio. Le preguntaba cómo iba su presentación. Incluso le dije que estaba orgulloso de ella. Y lo estaba. Ese era el problema. No había dejado de admirarla. Mientras tanto, en silencio, empecé a observar. No revisar su teléfono. No espiarla constantemente. Observar. Los cambios pequeños. Las sonrisas que aparecían cuando miraba la pantalla. El nuevo perfume que una compañera le recomendó. Las horas extra que empezaron a ser más frecuentes los jueves. Yo no buscaba pruebas nuevas. Buscaba entender si ya la había perdido por completo, o si todavía estaba aquí. El punto de quiebre llegó un domingo. Estábamos en el parque con los niños. Ella se alejó unos metros para contestar una llamada del trabajo. No era raro. Pero la vi reír. No una risa amable. No una risa social. Era esa risa que tenía cuando empezábamos a salir. Esa que salía del estómago. Y supe que no estaba hablando de trabajo. Esa noche, cuando los niños dormían, tomé una decisión. No iba a confrontarla todavía. Iba a hablar con alguien primero. Al día siguiente pedí cita con un terapeuta. Nunca había ido a uno. Me senté frente a un hombre que no me conocía y le dije. Creo que mi esposa está enamorándose de otra persona. No lloré.
Lo dije como si estuviera describiendo el clima. El terapeuta no me preguntó por ella primero. Me preguntó: ¿y tú cómo estás? Esa pregunta me descolocó. Porque desde que encontré esos mensajes, solo había pensado en lo que ella sentía. En lo que él significaba. En si nuestro matrimonio estaba muerto. No había pensado en mí. Durante varias sesiones entendí algo incómodo. Yo llevaba años funcionando en piloto automático. Trabajo. Cuentas. Rutina. Responsabilidades. Había dejado de ser novio. Había dejado de sorprenderla. Había dejado de preguntarle quién estaba siendo ahora. No justifico lo que hizo. Pero tampoco podía fingir que todo estaba perfecto antes de que Andrés G. apareciera. Una semana después, ella me dijo algo inesperado. Siento que estamos distantes. Casi me reí por dentro. Distantes. Si supiera. La miré y, por primera vez, no respondí con un estamos bien. Le dije. Yo también lo siento. Hubo un silencio largo. No mencionó a nadie. No mencioné los correos. Pero en ese espacio suspendido entendí que ambos sabíamos que algo no estaba funcionando. Y entonces hice algo que probablemente ella no esperaba. Le propuse que nos tomáramos un fin de semana solos. Sin niños. Sin teléfonos. Sin trabajo. Ella dudó. Por una fracción de segundo que noté. Pero aceptó. Ese fue el momento en que supe que aún no estaba completamente ida. El viernes dejamos a los niños con mis padres. Fuimos a una cabaña a 2 horas de la ciudad. El primer día fue incómodo. Conversaciones superficiales. Silencios largos. Pero la segunda noche, después de cenar, le hice la pregunta que llevaba días quemándome por dentro. No la acusé. No grité. Solo pregunté. ¿Hay alguien más? Su rostro cambió. No por sorpresa. Por alivio. Y en ese instante entendí algo que dolió más que cualquier confesión. Ella estaba cansada de esconderlo. Lo que dijo después fue honesto. Demasiado honesto. Y cambió el rumbo de nuestro matrimonio de una forma que jamás imaginé. Cuando le pregunté, ¿hay alguien más? No respondió de inmediato. Se sentó frente a mí, apoyó los codos en la mesa de madera de la cabaña y se quedó mirando sus manos. No parecía sorprendida. Parecía agotada. Sí, dijo finalmente. No fue dramático. No fue un susurro. Fue claro. Como si llevara semanas ensayándolo. Sentí algo extraño. No fue rabia. Fue una especie de silencio interno. Como cuando esperas un golpe y finalmente llega. ¿Desde cuándo? Pregunté. Hace 6 meses empezamos a hablar más seguido, hace 4 meses cruzamos una línea. Agradecí que no entrara en detalles. No los necesitaba. ¿Estás enamorada? Pregunté después. Tardó más en responder esa. No lo sé, dijo. Sé que contigo tengo una vida. Con él, tengo algo que me recuerda quién era antes. Esa frase me atravesó. ¿Quién eras antes? Pregunté. Alguien más ligera. Más espontánea. Menos responsable de todo. No hablaba solo de mí. Hablaba de la vida que construimos. De las cuentas, las rutinas, las tareas, el cansancio. Pero aún así dolía. ¿Querías irte? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No, y eso es lo que me tiene confundida. No quiero destruir lo que tenemos. Pero tampoco quiero seguir sintiendo que me estoy apagando. Por primera vez en días, sentí algo diferente al dolor. Sentí miedo. No miedo a perderla. Miedo a que ya la hubiera perdido sin darme cuenta. Le conté que sabía desde hacía días. Que había leído los correos. Que no la confronté porque necesitaba entender. No se enojó. No me reclamó por invadir su privacidad. Solo cerró los ojos y dijo: lo siento. Y le creí. No era el lo siento de alguien atrapado. Era el de alguien dividido. Pasamos horas hablando. Sin gritos. Sin insultos. Sin dramatismos. Hablamos de cómo dejamos de salir solos. De cómo nuestras conversaciones se volvieron logísticas. De cómo yo me refugié en el trabajo cuando las cosas se volvieron monótonas. Y entonces le hice la pregunta más difícil de todas. Si no existieran los niños, ¿seguirías aquí? Me miró directo. No lo sé. Esa fue la respuesta más honesta de toda la noche. Dormimos en extremos opuestos de la cama. No por enojo. Sino porque necesitábamos espacio para procesar. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, ella dijo algo que no esperaba. Quiero cortar contacto con él.
La miré sin reaccionar. No porque me hayas descubierto, añadió, sino porque me di cuenta de que estoy usando esa relación para evitar enfrentar lo que realmente está mal aquí. No sabía si alegrarme. No sabía si confiar. Pero le hice una condición. Si vamos a intentarlo, no puede ser a medias. Terapia. Transparencia. Conversaciones incómodas. Todo. Asintió. Y por primera vez en semanas, sentí que estábamos del mismo lado. No contra Andrés. No contra el pasado. Sino contra esa distancia invisible que se había instalado entre nosotros. Cuando regresamos a casa, todo parecía igual. Los niños corriendo. El perro ladrando. La vida siguiendo. Pero algo había cambiado. No éramos la pareja perfecta. Éramos dos personas que por fin estaban diciendo la verdad. Y sin embargo, había algo que todavía no encajaba. Algo que descubriría semanas después. Porque aunque ella prometió cortar contacto, hay cosas que no desaparecen solo porque uno lo decide. Y lo que encontré después no fue un nuevo mensaje. Fue algo mucho más difícil de enfrentar.